vamos a empezar ahora con los medios probatorios en sí, y vamos a empezar por lo que es prueba documental, ¿sí? Que algo ya estuvimos viendo cuando fue el momento de ver demanda y contestación, sobre todo por la oportunidad de su ofrecimiento o producción, como quieran llamarlo. Pero ahora vamos a ver particularmente los temas de qué es la documental y, bueno, algunas cosas que tienen que ver con cada tipo de documento y demás. Bueno, ¿algo que quieran preguntar de lo que vimos antes, por las dudas? ¿O seguimos adelante? Vamos con documental entonces. Bueno, prueba documental. La prueba documental, básicamente, ¿sí? Obviamente es un medio de prueba, como les decía, ¿sí? Y cuya confección, o sea, el instrumento de la prueba, ¿sí? Está realizado generalmente previo al juicio, ¿sí? La mayoría de los casos. Ya sea por un mandato legal, ¿sí? O por voluntad de las partes, o sea, porque es un instrumento que se tuvo que dar conforme lo pide la ley, o porque las partes así lo acordaron mediante su autonomía de voluntad. Y en ese instrumento queda plasmado y se acredita en principio un hecho o acto jurídico de creación, extinción o modificación de un derecho, ¿sí? O sea, es el modo o el medio representativo del acto a probar, ¿sí? Un acto jurídico, el medio a probarlo es mediante un documento, ¿sí? Eso es el concepto básicamente de la prueba documental. Ahora, el medio de prueba documental está enfrentado juntamente con lo que es un documento. Y un documento, como ahí dice la placa que ustedes ven, en sentido amplio, ¿sí? Es toda representación destinada, ¿sí? Y que es idónea para reproducir una cierta manifestación del pensamiento, ¿sí? O sea, dentro de lo que es este documento, que puede ser cualquier tipo de soporte, ¿sí? Nos va a reproducir, ¿sí? Una cierta manifestación del pensamiento, de esa voluntad expresada por una persona, ya sea el instrumento que lo manda a hacer la ley o por una voluntad entre partes, ¿sí? Entre personas físicas o jurídicas. En cuanto a lo que es un documento, vamos a dividir entre lo que denominamos instrumentos y otros medios que representen hechos, que son documentos simplemente, por llamarlo así. Los instrumentos pueden ser públicos o privados. Y ahora después nos vamos a detener en lo que sigue, en qué es o por qué es la diferencia entre público o privado y sus efectos y consecuencias, ¿sí? Los instrumentos, en principio, conforme la ley de fondo, el Código Civil y Comercial, tienen que estar expresados en forma escrita, ¿sí? Cuando hablo de expresados en forma escrita, esto no significa no vayan directamente a empezar en un papel, ¿sí? Sino que en forma escrita puede ser en soporte de papel o lo que hoy se conoce en soporte digital, ¿sí? El famoso documento electrónico con firma electrónica y o digital, ¿sí? Ahí por eso yo les cité en nuestro artículo, si quieren tomar nota, el artículo 286 y 288 que tienen que ver con el tema de la firma digital. Ustedes, no sé si se acuerdan, cuando vieron Derecho Civil 1, que no sé cómo se llama la facultad, pero bueno, la parte general de Derecho Civil, ¿sí? Lo que era en cuanto a los actos jurídicos y sus formas, los instrumentos ad solemnitatem y ad probationem, ¿sí? ¿Qué es la diferencia? Bueno, esto es básicamente lo que vamos a aplicar en lo que tiene que ver con los documentos públicos o privados, ¿sí? Aquellos que requieren
y aquellos que solamente requieren una forma a los efectos probatorios. Esa cuestión de la expresión por escrito de los instrumentos públicos o privados, ¿sí?, es lo que llamamos el principio de prueba por escrito, que tienen que ver con la comprobación o la acreditación de la autoría del documento mediante la firma, ya sea la firma hológrafa, la que conocemos de siempre, o la firma electrónica o digital, ¿sí?, que tenemos hoy vigente, y la prueba por cualquier otro medio, ¿sí?, del contenido del instrumento, ¿sí?, lo que se llama ausencia de completitud, que puede probarse por cualquier medio probatorio. Además de los instrumentos públicos o privados que venimos hablando, ¿sí?, tenemos otro tipo de documentos, ¿sí?, cualquiera sea su forma o soporte, ¿sí?, que representan determinados hechos, como pueden ser ahí, como están los ejemplos de la placa, grabaciones, películas, fotografías, registros informáticos, ¿sí?, lo cual hoy está bastante en boga, y cualquier otro tipo de soporte en el cual pueda acompañarse documentos de constancias de hechos y demás. Bien, los documentos, como venimos hablando, tienen algunas clasificaciones. Depende del libro que estén leyendo, van a encontrar alguna pequeña diferenciación con lo que yo les voy a hablar ahora, pero básicamente son estos los grandes grupos en los cuales se clasifican los distintos documentos, ¿sí? La primera clasificación de documento es en base a su contenido, ¿sí? Pueden ser declarativos y pueden ser meramente representativos. Los meramente representativos son aquellos que no contienen ningún tipo de declaración en su redacción o en su contenido más que su redacción, ¿sí? O sea, no hay ningún tipo de declaración por parte de las partes. Ejemplo, una fotografía, un plano, ¿sí? No hay ningún tipo de declaración en el contenido que expresan. Y dentro de los que son, por su contenido, declarativos, tenemos otro subgrupo que se divide en dispositivos e informativos. Por su contenido, un documento declarativo es aquel que contiene, ¿sí?, quien lo otorga, quien lo emite, o de las partes que así lo volcaron. Los dispositivos es porque esa declaración, ¿sí?, contienen disposiciones que las partes vuelcan en el mismo. Por ejemplo, un contrato, ¿sí? Las partes acuerdan determinadas cláusulas que disponen sobre qué se va a regir esa relación jurídica. Mientras que los informativos, todo lo que declaran y todo lo que tiene su contenido, es al simple objeto de informar. Por ejemplo, una historia clínica, ¿sí? Ahí se vuelcan determinadas declaraciones de los médicos tratantes a los efectos de informar, ¿sí?, la evolución de un determinado paciente. Ahí no se dispone ninguna cuestión, sino que se informa, ¿sí? Ese sería el ejemplo claro para que lo entiendan. Otra clasificación de documentos es dependiendo en su función, ¿sí? Tenemos constitutivos y meramente probatorios. Los constitutivos, ¿sí?, son aquellos que, como su palabra lo indica, crean o constituyen determinados derechos o relaciones jurídicas. Por ejemplo, una escritura pública, ¿sí? Los documentos clasificados como constitutivos son siempre dispositivos, ¿sí? Y en principio son siempre por escrito. Es muy difícil que haya un documento que no tenga la forma escrita y que sea constitutivo, ¿sí? Entonces, generalmente los constitutivos son siempre dispositivos y, en principio, con forma escrita. Y los meramente probatorios, en los cuales no se exige ninguna forma determinada para su constitución, ¿sí?, y pueden complementarse mediante otros medios probatorios. Una fotografía, una carta, un film, un plano o determinado tipo de instrumentos que son meramente probatorios y que pueden completarse con otro medio de prueba para dar certeza al juzgador. Y por último, la clasificación quizás más importante en base a lo que vamos a ver ahora seguidamente, que es que los documentos
según de los sujetos de quien emanan su producción, pueden ser públicos o privados, ¿sí? Los documentos públicos son aquellos que son otorgados, ¿sí?, por un funcionario público o funcionario que pueda ser depositario de fe pública, ¿sí?, conforme competencia que le otorga la ley. Por ejemplo, un escribano. Mientras que los privados son los que son emanados de cualquier persona que puede determinarse parte o un tercero en una relación jurídica sustancial, pero que no tiene esa calidad, ¿sí?, de funcionario público o depositario de fe pública. Rápidamente, y quizás lo más importante tener en cuenta es que un documento público, ¿sí?, tiene valor por sí mismo sin necesidad de que sea reconocido por las partes que lo integran. Es decir, quizás esto es lo más destacado. Cuando el documento público está otorgado dentro de las prescripciones de la ley y dado por los funcionarios públicos que la ley les da toda la competencia para así serlo, ¿sí?, este documento público tiene valor por sí mismo, ¿sí?, sin necesidad de que después sea reconocida las firmas o las cuestiones que allí se vuelcan. Mientras que un documento privado, carece, ¿sí?, de valor probatorio hasta que se reconozca su firma, ¿sí?, ya sea por cualquier medio de prueba. Si no se reconoce, llegado el caso, este documento privado podrá llegar a tener algún valor de presunción o indiciario completado con otro tipo de prueba. Pero para que tenga valor en sí mismo el documento como tal, tiene que estar reconocida su firma por cualquier medio probatorio. Esto es una declaración de quien firmó, reconociendo su firma, o ante la negativa, por ejemplo, una pericia caligráfica que nos va a decir si la firma estampada, en el caso de ser hológrafa, ¿sí?, ha sido hecha por la persona a quien se le endilga la firma del documento. Es lo que tiene que ver con la firma digital, obviamente por los certificados de firma digital que traen a su alrededor una cuestión de seguridad encriptada y demás, es muy difícil negar que esa firma fue puesta por quien corresponde. Vamos a meternos con esta última clasificación un poquito más detenidamente y vamos a empezar por lo que tenemos definido como un documento o instrumento público, ¿sí? ¿Quién nos dice cuando un instrumento es público? Bien, la ley sustancial, ¿sí?, el código de fondo. Y todos esos documentos, instrumentos públicos, surgen enunciados justamente por la ley. El artículo 289 del Código Civil y Comercial de la Nación. Escrituras públicas, sus propios testimonios son un instrumento público, porque están otorgados por un depositario de fe pública como es un escribano. Cualquier otro instrumento que sea emanado de un funcionario público, ¿sí?, y que ese documento esté dado con los requisitos que la ley marca. La competencia del funcionario público tal que lo otorgó, más todo lo que la ley marca para que sea considerado un instrumento público. Y obviamente los títulos de Estado conforme lo que dice la ley. Y esto es lo más importante. Los instrumentos públicos, esto anótenselo, reléanlo 1000 veces y incorpórenlo, gozan de entera fe, ¿sí? Gozan de entera fe. Como le dije antes, tienen valor por sí mismos. Y la única forma de atacarlos es en juicio y mediante una redargución de falsedad, donde ahí vamos a ver más adelante, no solo es un proceso que puede ser incidental o autónomo de conocimiento y que no solo intervienen las partes, ¿sí?, integrantes del acto, sino que también el funcionario público que lo otorgó. O sea, fíjense que en principio gozan de entera fe y la única forma de derribarlos es mediante un proceso de conocimiento de reducción de falsedad. Por eso se entiende que en principio no se lo puede derribar con una simple negativa
o impugnación. Entonces, ¿de qué gozan de entera fe? ¿Sí? En cuanto a su realización, su oportunidad o fecha, el lugar donde fue otorgado y todos los hechos que han pasado, ¿sí? En presencia del oficial público que lo otorgó. En lo que tiene que ver con el contenido, hacen plena fe sobre todas las declaraciones relacionadas que se hayan dado con el objeto principal del acto y obviamente en presencia del oficial público o depositario de fe que estuvo presente en el acto. ¿Sí? Si el documento público, insisto, que goza de entera intervención del escribano, falta su firma o falta algún requisito de forma, bueno, si está firmado por las partes, puede valer como instrumento privado y deberá aprobarse su contenido y su autoría por cualquier medio de prueba. Insisto, y vuelvo con los ejemplos. Documento público, escritura pública, el protocolo del escribano, una sentencia judicial, es un documento público, o las actas públicas o notariales, ya sea un escribano, o actas públicas de los registros del Estado y demás. ¿Sí? Esos son ejemplos de documentos públicos. A diferencia de los documentos públicos, tenemos los documentos privados. ¿Sí? A diferencia de lo que pasaba con el código de Vélez, nos trae una diferenciación en cuanto a los tipos de instrumentos privados. Los firmados, ¿sí? Los firmados, eso no hay ninguna dificultad. Insisto, firma hológrafa o firma digital en la actualidad. Los que están firmados con firma a ruego, ¿sí? En caso de imposibilidad de firmar el que otorga el acto, lo puede hacer a ruego de un tercero con testigos, o muchas veces hoy vemos en algún tipo de instrumento privado la impresión digital de la persona que no pudo firmar o que a veces acompaña e intenta completar la firma, ¿sí? Hológrafa, también eso con 2 testigos, conforme al artículo 313. Y después tenemos una designación que hace, una nomenclatura que hace el Código Nuevo, de instrumentos llamados no privados sino particulares, que son aquellos instrumentos otorgados, pero que no fueron firmados por las partes, que pueden valer como prueba de presunción. ¿Sí? Chicos, les pido a alguien con el micrófono abierto, cerremos los micrófonos, ¿sí? Bien, yendo a los acá algo importante sobre sus efectos. El reconocimiento de la firma estampada en el documento implica el reconocimiento de su contenido, ¿sí? Del cuerpo mismo del documento en sí. Insisto, o vuelvo. Una vez que se reconoce la firma, ¿sí? Del documento privado, del instrumento privado, eso va a implicar que reconozco su contenido. Atención. Si yo reconozco la firma, ¿sí? La firma del documento, estoy reconociendo todas las cláusulas que contiene el mismo. ¿Sí? Lo mismo, el documento reconocido judicialmente o por escritura, luego no va a poder ser impugnado por quien lo reconoció. ¿Se entiende? Es decir, una vez que se reconoce la firma, ¿sí? el que lo reconoce ya no lo va a poder impugnar, ¿sí? Como que ese documento no es tal. Lo mismo cuando está reconocido judicialmente
o a través de escritura pública, ¿sí? No va a poder ser impugnado por quien lo reconoce. Otra cuestión importante en lo que tiene que ver con los documentos o instrumentos privados es lo que tiene que ver con la fecha cierta, ¿sí? ¿Qué es la fecha cierta? Bueno, es un concepto que nos da que por un hito o hecho determinado que pasa en un momento, ¿sí? Nos da la posibilidad de saber que ese documento fue efectuado en dicha oportunidad, ¿sí? Y esto nos da eficacia probatoria hacia terceros, ¿sí? Para que el documento privado tenga eficacia probatoria hacia personas que no son las partes integrantes del documento. Es decir, ese hito temporal de la fecha cierta nos da la comprobación o nos acredita que ese documento no pudo ser firmado después de ese momento de eso que pasó, ¿sí? La fecha cierta puede probarse, ¿sí? Por cualquier prueba conforme el artículo 317 del Código de Fondo, ¿sí? El código actual, el que ustedes conocen y el cual están estudiando, el Civil y Comercial de la Nación, generaliza los medios de prueba para probar la fecha cierta, a diferencia de lo que pasaba con el Código de Sarfield, que era un poco más restrictivo en este punto. Pero sepan que hoy en día la fecha cierta, ese hito temporal en el cual yo entiendo que el documento no pudo haber sido firmado después, lo puedo probar por cualquier medio de prueba, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un documento privado, ¿sí? Firmado en fecha febrero de 2022 y uno de los firmantes fallece en un día determinado de marzo de 2022, eso le da fecha cierta a ese documento y sabemos que nunca pudo haber sido firmado después de su deceso, por ejemplo. O cuando un documento es sellado o ingresado en alguna repartición pública o privada, ¿sí? Un banco o en alguna repartición pública, sabemos que ese sello o ese pago de un canon, el documento no pudo haber sido firmado después de esa fecha. Eso es darle fecha cierta a un documento de carácter privado, ¿sí? Yo dije recién que los instrumentos privados, su valor probatorio está dado por el reconocimiento de su firma, por cualquier medio. Una vez que está reconocida la firma, se reconoce su contenido y eso le da valor probatorio. Ahora bien, ¿qué pasa con esos instrumentos que trae el código de fondo, que los denomina instrumentos particulares, o instrumentos que no están firmados, ¿sí? Como dice la ley de fondo? Bueno, para que tengan valor probatorio estos documentos particulares no firmados, el juez va a tener que mensurar o valorar primero su contenido, ¿sí? Siempre confrontado o enlazado a lo que es la pretensión en sí que se está persiguiendo en el proceso, claro, ¿no? Su contenido, su claridad y precisión respecto a lo que expresan, a lo que ilustra el documento. El uso y prácticas del tráfico de este tipo de documentos no firmados respecto a lo que se quiere probar, ¿sí? Las relaciones precedentes entre las partes, si es que entre las partes se utilizaban estos documentos particulares no firmados, y la confiabilidad del soporte utilizado y los medios técnicos aplicados a los efectos de otorgar o conformar estos instrumentos particulares no firmados. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de qué podría ser un instrumento particular no firmado y que, revisando o valorando todas estas premisas, pueda tener algún valor probatorio en un expediente? Piensen sobre todo en lo que es el contenido del instrumento, las relaciones precedentes que pueda darse entre las partes y algo que es de uso y práctica común en el tráfico o en el negocio jurídico entre partes. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de un instrumento particular no firmado?
¿Puede ser un boleto de compra-venta de un auto? No, porque el boleto de compra-venta generalmente está firmado. Ah, Está está firmado. firmado. Y un ticket puede andar, algo más cotidiano que usamos mucho nosotros, sobre todo en los últimos años. Sí, los billetes están firmados también, ¿o no? No, pero es un instrumento que tiene un contenido que no está firmado por las partes, que tiene contenido y precisión y claridad y que es de uso y práctica común. Y la factura es otro tipo de documento. ¿Un certificado médico puede ser, profe? Y generalmente los médicos lo firman. Esto es sin firma, chicos. ¿Un boleto de colectivo? La sube. Un boleto colectivo puede ser. La SUBE no vendría a ser un documento en sí, tiene otro tipo de acreditación en el expediente, pero bueno, no estaría mal. Pero algo más fácil que ustedes usan todo el tiempo, un correo electrónico. Un correo electrónico, un mail, puede tener un montón de contenido, no está firmado, generalmente, o sea, cuando hablamos de firmado no es que le puse abajo mi nombre, Mariano Cataño, que te firmo, sino una firma válida, ¿sí? O digital o bológrafa. El mail no tiene firma, ¿sí? El mail puede tener un montón de cuestiones a probar, que tengan valor probatorio, y el mail muchas veces, entre empresas o entre consumidores y proveedores, es de tráfico común, ¿sí? Y generalmente uno se relaciona antes del conflicto mediante mail. Si bien un mail no va a tener una valoración probatoria de una certeza del 100%, bueno, puede ser una prueba de presunción o indiciaria, como hablábamos antes al principio de esta clase de hoy, ¿sí? Y eso es un instrumento particular no firmado y que, valorándolo con todos estos requisitos o presupuestos que nos trae el artículo 319 del Código de Fondo, puedo tenerlo como una cuestión a valorar positivamente para resolver la litis. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Sí. Sí, en realidad sí, está bien. Ahí hay una aceptación con cláusulas adhesivas que es un poco más complejo que este concepto de instrumento particular no firmado. ¿Sí? Hay una aceptación mediante soportes digitales, ¿sí? Con una seguridad supuestamente que tiene la cuestión bancaria. Digo supuestamente porque, bueno, en el último año y medio los tribunales estamos llenos de casos de phishing y demás. Pero bueno, sí, no sería exactamente ese ejemplo, pero bueno, ahí sí, obviamente que el consentimiento para adquirir determinado producto bancario no contiene la firma del usuario, sino que es una aceptación a cláusulas predispuestas y digitales, ¿no? Y bueno, es otro tipo de cuestión a dilucidar. Sobre algunas cuestiones de instrumentos privados con valoración probatoria, bueno, el libro de comercio, que están llevados conforme a las leyes de comercio, hacen plena valor probatorio, y en lo que tiene que ver con la correspondencia, ¿sí? También puede presentarse como instrumento privado, salvo en cuestiones de confidencialidad, se dice, que requiere el consentimiento, obviamente, del remitente para ser presentada. Eso es lo que tiene que ver con los diferentes tipos de documentos. Lo más importante es que sepan diferenciar qué es un instrumento público y uno privado, y el valor probatorio que tiene cada uno y cómo debe ser, ¿sí? Sobre todo en lo que es instrumento privado, para que mismo tenga valor probatorio, el tema del reconocimiento de las firmas y que se puede hacer por cualquier medio probatorio. En cuanto a la prueba documental, vamos a repasar, ¿sí? Lo que ya vimos cuando vimos demanda y contestación. Cuando se presenta la prueba documental, y esto grábenselo a fuego, porque como le dije en su momento, si estuvieron conmigo o no, no hay otra chance, salvo las excepciones, de incorporar prueba documental al expediente. La prueba documental se ofrece y se presenta conjuntamente con el escrito de demanda.
o si son demandados con la contestación, y en su caso con la reconvención. Está claro eso, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad para presentar prueba documental. Excepciones a esta oportunidad, 2. Cuando tenemos o llegan a nuestro poder documentos de fecha posterior a cuando presenté la demanda o la contesté, ¿sí? O que si bien son de fecha anterior, tengo que explicarle al juez que lo incorporo ahora en el proceso porque yo no tenía conocimiento o no pude tener conocimiento de su existencia, que es lo que está previsto en el artículo 334 del Código Procesal. Y la otra posibilidad que tengo de incorporar prueba documental después de la oportunidad de la demanda, la contestación y la reconvención, es cuando existen hechos que no fueron considerados al momento de demandar, ¿sí? Y cuando yo tengo el traslado y veo lo que dice el demandado cuando contesta la acción, si esa contestación implica hechos que yo no había considerado al demandar, puedo contestarlos y puedo acompañar prueba documental a los efectos de probar la positividad de esos hechos o la negativa, ¿no? Por supuesto. Pero, como principio general, la prueba documental se acompaña con la demanda y la contestación o reconvención en su caso. La prueba documental, yo no los quiero marear con esto, pero bueno, como yo creo que se los dije, no sé si a ustedes o al otro grupo, nosotros tenemos un código vigente que es del año 68, más allá de las modificaciones, y está pensado para los expedientes en formato papel. Hoy en día los expedientes son en formato digital, como les dije antes. Entonces yo entiendo que nosotros como profesores de Derecho Procesal no podemos soslayar esta cuestión, porque ustedes, más allá de aprender y estudiar y aprobar la materia en sí del proceso, ustedes cuando salgan a la profesión van a tener que aplicar todo esto en un expediente digital. Entonces yo si al menos no les menciono cómo es hoy, ¿sí? Las cuestiones que están reñidas con lo que es el expediente papel, estoy en falta. Entonces, cuando yo pienso en documentos o prueba documental, ¿sí? Pienso en papeles, ¿sí? En escrituras, en contratos, en fotos, en discos, en historias clínicas, en certificados médicos, presupuestos, bueno, todas cuestiones que me llevan rápidamente la cabeza a pensar en un papel, un documento en papel. Y esos papeles yo los acompañaba justamente con el escrito de la demanda o de la contestación. Hoy en día es todo digital. Entonces, todos esos papeles o documentos en soporte papel, en soporte de fotografía, tengo que presentarlos en forma digital al expediente, con el escrito que corresponde. Porque la acordada actual, que es la 4013 de la Suprema Corte de la Provincia, me dice que todo es digital. Por lo tanto, yo voy a tener que presentar con el escrito de demanda o la contestación la prueba documental escaneada y en formato PDF. Es decir, el juez va a recibir todo en un archivo, que es el escrito de ustedes, más toda una cantidad de archivos PDF adjuntados, que son toda esa prueba documental que ustedes tienen que acompañar o quieren acompañar y ofrecen en formato digital. Y son los abogados, conforme está acordada 4013, quienes van a tener en calidad de depositario, ¿sí?, los documentos en su soporte original, de papel en papel. Ustedes deben guardar eso, hasta tanto el juicio se termine, o ustedes renuncien, o los corran del patrocinio, o se desglose esa documentación, van a tener que resguardar ustedes, como depositarios de ser responsables de esa documentación en sus estudios, o donde a ustedes les parezca, porque puede ser requerido, ¿sí?, que pedir su exhibición, ya sea por parte del juez o por parte de la parte contraria que así lo requiera, ¿sí? Entonces, hoy en día, la documental se presenta toda de forma digital, escaneada en formato PDF y adjuntada a los escritos que corresponden. Pero esa documentación en su soporte original, papel o lo cual sea, debe estar resguardada como depositario por el abogado de cada parte, ¿sí? ¿Se entiende esto? En cuanto a los documentos que
yo como parte conozco de su existencia, pero yo no tengo, y creo que son conducentes, y quiero ofrecerlos para que sean traídos al proceso, debo explicarlo después. Que ese documento está en poder de la otra parte, que yo soy actora, por ejemplo, la tiene la demandada, y le tengo que decirle que ofrezco esa prueba documental que está en poder de la demandada, y esta tiene obligación de exhibirlo, de traerlo a juicio, o indicar dónde están los originales para requerirlo, ¿sí? Esa orden judicial de exhibición o de indicar dónde está el documento para traerlo a juicio, cuando es contra la otra parte, se la intima a esa parte para que cumpla con esto, y esa intimación tiene un apercibimiento de que si no se cumple, ¿sí? Va a acarrear ese incumplimiento una presunción negativa contra esa parte que se negó a exhibirlos o a indicar dónde están, que va a ser valorada al momento de dictar sentencia. ¿Sí? Esto es lo que dice y prescribe el artículo 386 del Código Procesal. Es decir, si yo soy actora, conozco un documento que lo tiene la parte demandada, le voy a decir al juez, bueno, yo ofrezco este documento que lo tiene la parte demandada. Intímelo para que lo acompañe y lo traiga a juicio, bajo percibimiento de que si no lo hace, ¿sí? Va a ser pasible de la presunción negativa que marca el artículo 386. Después yo, como juez, al momento de dictar sentencia, si realmente era conducente y realmente este documento falta y tenía que ver con alguna cuestión puntual de algún hecho a probar, puedo hacerle pesar a esa parte demandada esa presunción negativa, obviamente en su contra, ¿sí? Y la otra posibilidad es que el documento no lo tenga ya otra de las partes del proceso, sino que lo tenga otra persona cualquiera, un tercero que no tiene nada que ver con el proceso. Bueno, ahí se puede pedir intimar a ese tercero para que lo traiga a juicio, bajo percibimiento de multa, pero ahí el tercero, ¿sí? El tercero tiene una posibilidad de oponerse a traer el documento a juicio cuando exhibirlo en juicio pueda acarrearle algún perjuicio en su contra, ¿sí? Si eso está bien fundado, el juez lo va a tener, se va a dar por enterado de esta cuestión y no se puede volver a insistir en que el tercero traiga ese documento. Bueno, se nos va a cortar, espérame un minuto, hacemos una conexión más y ya después terminamos la clase, ¿sí? Cuestión de el ofrecimiento de la documental cuando no la tengo en mi poder como parte y la tiene o la otra parte del juicio o una persona tercera al mismo. ¿Alguna duda con eso? No, profe, por ahora no. Sepan que Una tercero se pregunta puede... igual. Sí. ¿Este Power se va a subir al aula? Sí, después, en la semana cuando me digan que todos los cursos terminaron con documental, yo se lo subo. Ah, bueno, genial, gracias. De nada. Bueno, les decía, sepan que el tercero puede oponerse a presentar el documento cuando esa presentación pueda perjudicarlo, ¿sí? Si está debidamente fundada esa oposición, el juez se da por enterado y no se puede insistir para que sea presentado en juicio, ¿sí? Eso es pedido de prueba documental, ¿sí? No es lo mismo que lo que vamos a ver la clase que viene de prueba informativa, son cosas distintas, ¿sí? Acá es un documento que sé que existe y que no lo tengo yo, sino que lo tiene la otra parte del juicio o una tercera persona. Bien. Y nos queda ver la invalidez de la prueba documental, porque la prueba documental, como decíamos, está ofrecida por las partes en los escritos liminales del proceso, ¿sí? Demanda y contestación, y en su caso reconvención. Más allá de las excepciones que dijimos de los documentos desconocidos o posteriores y los hechos no considerados. Pero la prueba documental está acompañada al momento del inicio, ¿sí? del juicio. Esto en cualquier tipo de trámite, ¿no? Ordinario, sumario, sumarísimo, ahí no hay diferencia. Como les decía antes, vamos a centrarnos ahora en los documentos públicos. Como les decía al principio cuando hablamos de documentos públicos, para poder invalidar, ¿sí? un documento público o un instrumento público, la única forma de hacerlo es mediante una acción de redargución de falsedad, ¿sí? Es un
juicio de conocimiento, que ahora vamos a ver que se puede hacer por incidente o en forma autónoma, donde van a intervenir las partes del proceso principal, se va a atacar, ¿sí?, la validez de la escritura pública o del documento público, y aparte va a tener que estar como parte demandada, ¿sí?, como ese consorcio necesario de la parte demandada, el oficial público, perdón, que intervino en el otorgamiento del documento en sí. Es decir, si yo voy a cuestionar la validez de una escritura pública, por ejemplo, relativa de dominio, bueno, yo voy a demandar a la parte contraria en el juicio y voy a citar a la redevolución de falsedad al escribano que intervino en ese acto. La redevolución de falsedad, como les decía, puede darse ya sea en sede civil o en sede penal como una acción autónoma, es decir, inicio una demanda de redevolución de falsedad de un determinado instrumento público, ¿sí? La sentencia que lo declare así, justamente, valga la redundancia, es declarativa, ¿sí? No es constitutiva de derecho, sino que va a declarar que el instrumento está otorgado en debida forma o que es falso por las cuestiones que puedan verse, que es ausencia de requisitos que marca la ley, incompetencia del funcionario público que lo otorgó y demás. Entonces, la reducción de falsedad puede ser autónoma o puede darse por incidente, que es la posibilidad que nos marca el artículo 393 del Código Procesal. Ahora bien, si yo lo voy a iniciar como incidente, atención a esto. Una vez que yo tengo traslado, que a mí me dan traslado de este documento público, o sea, si estoy demandado, va a venir con el traslado de demanda. Si soy actor y el documento público que presentó la demandada, va a venir cuando me den traslado de la documental que presentó al contestar la demanda. Cuando yo tomo conocimiento por ese traslado de este instrumento público que entiendo que es falso o tiene algún defecto formal, dentro de los primeros 10 días vuelvo para atrás. Una vez que yo tomo conocimiento del traslado de ese instrumento público, ¿sí?, yo en los primeros 5 días del traslado voy a tener que manifestar que lo voy a impugnar porque entiendo que adolece, ¿sí?, de alguna falla o es falso, ¿sí?, y lo voy a impugnar. Y a partir de ese momento que yo efectúe esa impugnación, tengo 10 días desde ese momento para iniciar el incidente de redacución de falsedad. ¿Se entiende? Es decir, yo para redacuir falsedad un documento público tengo o la acción autónoma, inicio un expediente separado, de cero, en civil o en penal, o puedo hacerlo como un incidente dentro del juicio donde se opuso ese documento y tengo que, ante el traslado del documento, impugnarlo. Y a partir de esa impugnación que hice, tengo 10 días, ¿sí?, para iniciar ese incidente de reducción de falsedad, que va a tramitar bajo las normas del incidente, de que hablábamos con la compañera que nos preguntó al principio de clase qué era un incidente. Bueno, 5 días de traslado y demás. Y obviamente ese incidente también se le va a traer al oficial público que intervino en el otorgamiento del documento. ¿Por qué? Si yo no inicio, por más que yo haya impugnado el documento, si yo no inicio en ese plazo de 10 días el incidente respectivo, se me va a tener por decisiva la impugnación y no lo voy a poder hacer en lo siguiente mediante esta forma de incidente, ¿sí? Dos formas de pedir la falsedad, de reducir la falsedad. La falsedad ideológica, que es justamente el contenido del documento, toda la expresión que tiene el documento en sí, ¿sí? Puedo decir que es falso todo lo que allí se expresa, o la falsedad, ¿sí?, material. La falsedad material, ¿sí?, absoluta, tiene que ver
con los sujetos que intervienen en el instrumento. Es decir, que se dice que interviene una persona que en realidad no intervino. Y lo que tiene que ver con la falsedad material relativa es cuando el documento ha sido adulterado de lo que era su original, ¿sí? Estas son las posibilidades de redarguir de falsedad. Su contenido es lo que tiene que ver con la parte ideológica. Y materiales, con los sujetos que intervinieron, absoluta y relativa en cuanto a la adulteración, ¿sí? De lo que fue la redacción del documento original. En cuanto a las declaraciones que se puedan dar dentro del instrumento público, esto es el artículo 296 del Código de Fondo, ¿sí? Del Código de Fondo, nos dice que los hechos pasados ante el funcionario público van a ser plena fe, ¿sí? En cuanto a las declaraciones, puede haber un contradocumento que las partes pueden tener guardado para contradecir el instrumento público, o en cuanto cuando hay un tercero que quiere derribar la eficacia de las declaraciones que contiene el instrumento público, puede hacerlo el tercero por cualquier medio de prueba sin ir a la reducción de falsedad. Y cuando un documento privado está ya reconocido por las partes o reconocido ante funcionario público, ¿sí? La única falsedad que se puede oponer es la falsedad material, ¿sí? No ya ideológica, porque recuerden lo que hablamos, que cuando el documento privado está reconocida su firma, ¿sí? Una vez reconocida su firma, eso implica a reconocer su contenido. Por lo tanto, ahí ya lo que es la falsedad ideológica no correría, y la única forma que tenemos para atacarlo es o bien la falsedad material absoluta, que hay un sujeto que dice que no intervino, o lo que tiene que ver con su adulteración, ¿sí? Y en cuanto a la invalidez de la prueba documental de documentos o instrumentos privados, obviamente la primera vía para invalidar un documento privado es negar la autenticidad de la firma, ¿sí? Yo niego que las firmas estampadas en el documento privado sean las mías o las de mi parte contraria. ¿Cómo procedo para acreditar esa negación de la autenticidad de la firma? Bueno, mediante la prueba pericial caligráfica, ¿sí? Un perito calígrafo que se dedica a estudiar, ¿sí? Los trazos de las firmas hológrafas y me va a terminar diciendo a mi juez, me va a informar y me va a decir si las firmas estampadas pertenecen al puño y letra de las partes o no, si esa firma está falsificada, ¿sí? ¿Cómo se lleva adelante la prueba pericial caligráfica para que el perito pueda evacuar esta cuestión? Bueno, primero, antes que nada, se ofrecen documentos indubitados por las partes para cotejar las firmas indubitadas con las firmas que están negadas de autenticidad. Por ejemplo, unas partidas firmadas ante un registro público, firmas hechas ante lo que es el registro nacional de las personas en cuanto al documento, o lo que es puede ser, no sé, la licencia de conducir, que hoy se firma también. Bueno, estas son firmas indubitadas de la parte. Entonces, se pueden ofrecer esos documentos firmados para que el perito los contraste con la firma del documento. Si las partes no se ponen de acuerdo en cuáles son los documentos indubitados, ¿sí? Que las partes pueden ofrecer a los efectos de la pericial caligráfica, bueno, hay determinados documentos que establece el Código de Fondo en el artículo 391 que se pueden requerir, traer al expediente a los efectos de cotejar y llevar adelante la pericial caligráfica. Son los documentos auténticos, los documentos que no hay duda que eran firmados por las partes, ¿sí? Los documentos que han sido reconocidos por las partes en juicio, en otro juicio, me sirven para traerlos y cotejar la firma, ¿sí? Y los registros, por ejemplo, bancarios, ¿sí? Ahí también tengo firmas indubitadas por parte de las partes.
En el caso que no existan todos estos documentos para traer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es llamar a la parte que deba, contra la que deba digamos, a la cual se le niega la firma del documento, la llamo a una audiencia en tribunales y va a hacer, adelante de la secretaria o el actuario, lo que se llama un cuerpo de escritura. ¿Qué es un cuerpo de escritura? Bueno, el perito le va a pedir que haga una determinada cantidad de firmas con su mano hábil y después generalmente con su mano inhábil, ¿sí? Y si hay que probar alguna cuestión más, la va a hacer reproducir las escrituras hechas en el documento de puño y letra, y con ese cuerpo de escritura, basado ante la fe que da la actuaria del juzgado, ¿sí? Que es la secretaria que da fe, el perito se va a llevar ese material y lo va a contrastar con el documento privado en el cual está negada la firma, y ahí se va a expedir respecto a si la firma corresponde o no, y para darle valor probatorio al instrumento privado. ¿Se entiende? Entonces, el documento privado, para restarle eficacia, para invalidarlo, la forma es negar la autenticidad de la firma, porque vuelvo a lo mismo que dije antes: si reconozco la firma del instrumento privado, reconozco su contenido. Por lo tanto, para derribarlo, tengo que negar su firma. Y la forma de acreditar que las firmas colocadas en el instrumento son las verdaderas es mediante la prueba pericial caligráfica, que se va a llevar adelante mediante un perito de la materia y contrastándolo con, o bien, documentos indubitados, o mediante la formación de un cuerpo de escritura en la audiencia ante el juzgado, y luego el perito trabaja sobre eso, ¿sí? Esa es la forma de invalidar y luego darle validez o no al instrumento privado en juicio. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas sobre esto? Sí, doctor, buenas tardes. Usted había dicho en un momento, cuando estaba hablando de la falsedad, para el momento de ponerla como incidente, bueno, que Sí. tenía ese traslado de demanda los primeros 5 días y después tenía un plazo más de 10 días. Ahora, ¿para que sea como incidente o ese vence el plazo también como para que vaya en forma autónoma? No, en forma autónoma no, porque es un juicio que vos iniciás de forma autónoma, diferente, y que no tiene nada que ver, en principio, incidentalmente, al juicio principal que vos estás destinando el documento. O sea, la forma autónoma vos vas directamente y vas a redarguir de falsedad un documento que ese juicio va a tramitar sobre eso. Ahora, si vos ese documento público lo traes a juicio por un tema, no sé, una escrituración o una reivindicación, o no sé, o un documento reconocido mediante notario por una deuda y demás, si vos lo vas a querer redarguir de falsedad, vos tenés que primero impugnarlo, ¿sí? A vos te van a dar traslado de la documentación por 5 días, si sos la actora, o vas a contestar la acción en el plazo que corresponde, sos demandada. Vos lo impugnás, ¿sí? Porque decís que es falso, y a partir de ese momento que el juez tuvo por presente la impugnación, tenés 10 días para iniciar el incidente de reducción de falsedad, que va a ser un incidente que va a estar relacionado con el expediente principal donde se presentó el documento. ¿Entiendes? Sí, perfecto. Y una pregunta más, doctor. En el tema anterior, usted había dicho que se puede solicitar que si un tercero tuviera un documento, bueno, que lo traiga, que lo presente, y que ese tercero puede oponerse en casos de que esto le pudiera acarrear algún perjuicio. ¿Me puede dar un ejemplo de un perjuicio que argumente que le puede acarrear? Que no sé, puede ser desde una responsabilidad penal hasta una responsabilidad civil. A ver, no sé, un ejemplo en sí, y que determinado documento demuestre que incumplió con determinada obligación, ¿sí? O que no cumplió alguna cuestión puntual alimentaria, o que ocultó pruebas respecto a un hecho penal que se está investigando por encubrimiento. Bueno, si yo lo presento en juicio, todo eso puede acarrear una responsabilidad, porque yo, si viene un documento del cual yo extraigo que la persona del tercero que lo tenía encubrió algún hecho delictivo,
¿sí? O una estafa o una defraudación, yo como juez, funcionario público, tengo que denunciarlo, porque yo todo lo que pasa por mi conocimiento, aun cuando obviamente no es que es así, pero lo puedo presumir, tengo que denunciarlo. Bueno, si él lo presenta y lo trae a juicio, se perjudica a él. Entonces puede oponerse, puede decir al juez, mire, yo presento esto, puedo tener alguna complicación o acarrear algún perjuicio en mi contra, explicará sucintamente el porqué, sin obviamente decir que está cometiendo un delito, obviamente, y bueno, se opuso a otra cosa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Quedó más o menos claro? El documental, insisto, chicos, grábenselo y repásenlo 1000 veces. Oportunidad de presentación de la prueba documental, esta cuestión de la diferencia entre documentos públicos y privados y sus efectos probatorios, y lo que tiene que ver con la invalidez de cada uno de estos instrumentos, cómo es la del documento público y cómo es la del documento privado, ¿sí? Con esto yo creo que van a andar bien en el examen. Y aparte porque es lo más importante para después cuando vayan con la profesión hacia adelante. Bueno, si no hay más preguntas, de última repasen, y creo que el viernes vuelvo a estar yo con ustedes, pero bueno, no lo sé todavía. Deberíamos seguir con prueba informativa, que no es muy largo y está emparentado un poco también con esto, y creo que nos tocaría ver confesional o testimonial. Vamos a ver qué decimos con Rabino. Así que bueno, si no tiene más preguntas, el viernes o nos vemos o continúan con otro profe, ¿sí? Y vayan Gracias, estudiando profe. Muchas gracias. Gracias, Nada. profe. Gracias. Nos vemos, chicos.